Hola, bienvenidos al canal. En esta serie de videos vamos a comenzar nuestro trabajo con matemáticas que son necesarias y básicas para comenzar cualquier carrera profesional. Muchas veces en las universidades ustedes van a ver una matemática que se llame precálculo o matemáticas uno o matemática básica, que trata desde los conjuntos de números o los números reales y comienza a mostrar todas las herramientas que se necesitan para comenzar a avanzar a cursos como cálculos, como matemáticas financieras o otras matemáticas que se trabajan en otros tipos de carreras. Este es el primero de los videos. Los invitamos a suscribirse para que estén atentos a la salida de los siguientes. Bienvenidos. En este primer video vamos a hablar sobre los números reales y posteriormente vamos a comenzar a hablar sobre las operaciones de los números reales. Los números son esas cosas que se descubrieron o se inventaron, eso depende del punto de vista de cada uno, que hace mucho tiempo han evolucionado para que nosotros podamos expresar infinidad de cosas. El tiempo, la duración de este video, la hora en la que está viendo el video, un día de la semana, una cantidad, una medida, la estatura, el peso, muchísimas cosas se expresan con números. Entonces ha sido una herramienta supremamente fundamental para la humanidad para poder ir desarrollando tecnologías, ir desarrollando su cultura, ir llevando pues las cuentas, digamos que los estados cobran impuestos, tienen un fondo, hacen reformas y todo eso tiene que ver con números. Cuando nosotros pagamos los impuestos o cuando compramos un televisor y nos descuentan una parte que va a ir a un impuesto llamado IVA, eso tiene que ir con números. Cuando vamos al supermercado y compramos 10 naranjas o una docena de huevos o 2 libras de maracuyá, por ejemplo, eso tiene que ver con números. Cuando estamos pagando, tiene que ver con números. Entonces son herramientas fundamentales y desde el punto de vista de matemáticas, pues es nuestro objetivo mostrarles a ustedes la naturaleza de los números, cuáles son los números que se trabajan en la mayoría, o sea, como lo más básico, porque hay otros conjuntos de números ya para especializaciones como ingeniería, mecánica, ciencias, pero vamos a comenzar desde los más básicos. Y además, más adelante vamos a ver cómo se operan, qué propiedades tiene y por qué esas propiedades funcionan y cómo se pueden trabajar. Entonces, el conjunto de números que nosotros trabajamos generalmente se llama los números reales. Los números reales se tienden a expresar con una R con dos líneas verticales en vez de una. Esos son los números reales. Y si comenzamos desde los números reales y queremos pensar que son los números reales, se puede definir como la unión de otros dos conjuntos de números. Esa U significa la unión y los otros dos conjuntos de números se nombran o se escriben con la Q y con la I. La Q representa un conjunto de números que se llaman los racionales y la I representa otro conjunto de números que se llaman los irracionales. Hasta este momento, los números que nosotros trabajamos o son racionales o son irracionales. Les recuerdo, hay más números. De pronto gente que estudia ingeniería, mecánica, ciencia se va a encontrar con los números complejos y hay otros tipos de números. Pero, de nuevo, en un nivel básico, la herramienta básica para trabajar con números sería el conjunto de los números reales y dentro del conjunto de los números reales se dividen en dos, los racionales y los irracionales. Y un número no puede ser ambos, o es el de la izquierda o es el de la derecha. Los números racionales se dividen o tienen una serie de elementos. Para trabajar los números racionales vamos a comenzar a hablar de los números naturales y después vamos a mirar cómo se complementa esto. Entonces, si no hemos escuchado los nombres que yo estoy hablando, no interesa. Acá los mostramos pues porque es importante nombrar las cosas como son. Pero seguro
100% seguro que hemos trabajado con estos tipos de números. Los números naturales generalmente los utilizamos siempre que necesitemos contar. Por ejemplo, contar dinero. Por ejemplo, contar el número de estudiantes de una clase. Contar cuando voy a comprar cosas y voy a comprar cosas enteras, 10 manzanas o una bolsa de manzanas que puede tener 6 manzanas, una docena de huevos. Eso ahí se está implícitamente contando. Todo lo que tenga que ver con contar van los números naturales ahí dentro. Entonces, ese conjunto que nos sirve para contar es el conjunto de los números naturales. Cuando, por ejemplo, contamos minutos, ahí también podemos trabajar con los números naturales. Pero si de pronto necesitamos un poquito más de un minuto, pero menos de dos, eso ya no es un número natural. Acá estamos contando y también estamos hablando de partes enteras. No estamos dividiendo las cosas. Entonces, bajo este contexto, el conjunto de los números naturales son estos números que bien hemos utilizado y pongo sus puntos suspensivos porque no termina. Uno puede seguir contando y eso no va a terminar. Siempre va a haber uno que es el siguiente de cualquier número. Si en este punto ustedes se preguntan por qué no puse el cero, realmente es por gusto. ¿Sí? Hay teorías matemáticas que para el conjunto de los números naturales, para su desarrollo y su explicación, matemáticamente hablando, tienen el cero y hay teorías que no. Entonces, realmente es por gusto. Si ustedes quieren pensar el conjunto de los números naturales tiene el cero, nadie les va a decir que no, que está mal. No, es dependiendo como la visión que uno ve. Entonces acá vamos a trabajarlo sin el cero, pero no se preocupen que ya va a aparecer el cero. Cuando estamos trabajando con el conjunto de los números naturales, ahí se presentan algunos problemas. Entonces, por ejemplo, si tenemos un edificio o estamos midiendo la temperatura en grados centígrados, hay veces que no podemos expresarlo con estos números diferentes estados de la temperatura, sobre todo de la parte en que son muy fríos. Entonces, tengamos en cuenta, supongamos que acá esto es un termómetro que me dice la temperatura. Bueno, y el termómetro está medio dañado porque solo me está diciendo en unidades enteras. Entonces me está diciendo 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, etcétera, etcétera. Esto no es del todo cierto. Si uno mira la temperatura, por ejemplo, de Bogotá, le puede decir 23.5 grados centígrados. Este punto 5 hace parte de otro conjunto de números. Por ahora, nosotros estamos como incompletos, solo trabajamos con las partes enteras. Pero cuando se están midiendo temperaturas muy frías, entonces comienzan a aparecer uno supremamente importante, que es el cero, les dije que iba a aparecer, pero también aparecen unos elementos que nos están representando cada vez la temperatura más baja. El -1, el -2, el -3, el -4. De pronto en muchas partes de Colombia no tenemos temperaturas bajo cero, pero en muchas partes del mundo, sobre todo en la parte norte y en las partes sur, donde hay inviernos, sí se tiene temperaturas bajo cero. Y entonces ese menos que se le pone al número se llama, es el número negativo, es el opuesto de alguien que era positivo, y viene otro conjunto de números. Algunas dificultades, algunas realidades, por ejemplo la temperatura, hace que tengamos que expresar cosas con otros elementos. Si solo viviéramos con los números naturales, se quedarían muchísimas cosas sin poder contar, expresar, escribir, medir, porque simplemente, por ejemplo, cuando uno le pregunta, ¿usted cuánto mide? Entonces yo digo, mido 1.8 metros. No puedo decir que mido 1 metro, no puedo decir que mido 2 metros, estoy en esa parte. Y hay un conjunto de números naturales, de números que nos sirve para eso. O por ejemplo, no sé, acá en Bogotá, en la 116 con séptima, hay un edificio, no recuerdo el nombre, pero tiene 10 sótanos, o bueno, 8 sótanos. Y es un edificio de 16 pisos. Entonces ahí también se trabaja con los números enteros de alguna manera, con los negativos. Cuando uno está bajando a los sótanos, ese simple hecho de bajar, entonces se puede expresar como un número negativo.
Y lo mismo pasa sobre el nivel del mar. Entonces, Bogotá está a tantos metros, Cartagena está a tantos metros sobre el nivel del mar y hay, por ejemplo, hay montañas que tienen su base muy en lo profundo del mar y entonces eso cuenta como tantos metros debajo del nivel del mar. Y esas relaciones, eso que estamos haciendo ahí, nos lleva a otro conjunto de números, que se llama el número de los conjuntos enteros. Si no habíamos escuchado el nombre, no importa, pero seguro que los hemos utilizado. Las deudas, cuando tenemos deudas en una tarjeta de crédito, cuando una acción pierde un valor, entonces menos 10% del día anterior. Eso es, de alguna manera, una representación con los números enteros. Y entonces en los números enteros hay alguien supremamente importante, que es el cero, es el que nos divide para la izquierda y para la derecha. Los de la izquierda, los menores que cero son negativos y los mayores que cero son positivos. El cero es como nuestro punto de anclaje que divide lo que es negativo y lo que es positivo. Como para la izquierda ya no hay inicio, porque acá también podemos conseguir siempre un número que es menor que el anterior, y para la derecha no hay fin, porque siempre podemos conseguir un número que es mayor que el anterior. Entonces, los números enteros no tienen inicio. Voy a poner puntos suspensivos. Voy a poner acá menos 2, menos 1, el 0, el 1, el 2 y otra vez puntos suspensivos indicando que no tienen final. Y esos son los números enteros. Estamos hablando, como su nombre lo indica, de partes enteras. Entre el 1 y el 2 no puedo expresar nada con estos números. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a comprar algo del mercado y pedimos 2,5 libras de carne, no estamos utilizando los números enteros. Si yo pido 3 cortes de carne, de, no sé, lomo de cerdo, 3 cortes de lomo de cerdo, estoy utilizando los números enteros, estoy utilizando los números naturales, el 3. Entonces la persona cuenta 3 cortes y me da 3 cortes. Pero si pido 1,5 libras, 2,5 libras, eso es una parte entera, 2 libras, y un pedazo más que no es una libra completa. Entonces ahí ya no estoy trabajando con los enteros. Eso viene a otro conjunto. Igual que en el de los naturales que teníamos problemas, en el de los enteros también tenemos algunos problemas y entonces viene otro conjunto a solucionar ese tipo de problemas. Cuando estamos hablando de los enteros es muy importante una palabra que de pronto uno no lo va a decir siempre, uno no anda hablando de esto, pero es importante que lo entendamos. En los enteros aparece primero lo que se llama elemento neutro, que en nuestro caso es el cero, y como su nombre lo indica, es el neutro, ese no está haciendo nada, aquí me faltó el elemento neutro para la adición, que es el cero, y el elemento neutro para la multiplicación, que es el 1. Es decir, si yo voy a sumar a alguien al 4 con 0, o al 0 le voy a sumar 4, es neutro, no está haciendo algo. Y lo mismo la multiplicación por el 1. Al multiplicar el 4 por el 1 o el 1 por el 4 es neutro, no está cambiando el número. Entonces esa es la primera parte que uno no anda hablando, pregonando el elemento neutro, pero uno utiliza mucho estos números. Si uno mira el balance de una acción o el balance de su tarjeta de crédito y le dicen 0 intereses, pues uno sabe que no pasó nada. O si la acción tuvo 0% de cambio de un día a otro, uno dice, ok, no ha pasado nada, está neutro. Y por otro lado, en los enteros viene otra palabra importante que se llama el opuesto. Opuesto. Opuesto aditivo. ¿Qué quiere decir el opuesto aditivo? El opuesto aditivo quiere decir que a cada elemento de los números naturales, que es esta parte de la recta, todos estos elementos, todos los números que nos sirven para contar, le corresponde alguien al otro lado. Recuerden, el cero es como un espejo, es un punto de referencia.
Entonces, todo lo que está al lado derecho, por ejemplo, el 2, tiene un opuesto, el negativo 2. Y cuando comenzamos a explorar el trabajo matemático, estas palabras comienzan a tener sentido. Cuando uno comienza a hablar de los opuestos, del elemento neutro, de la multiplicación, del elemento neutro, de la suma, del opuesto aditivo, del opuesto multiplicativo, es por algo. Es porque cuando comenzamos a estructurar esas herramientas matemáticas, necesitamos de estas palabras para poder avanzar más rápido. Entonces, en los números enteros vienen estas palabritas importantes. El elemento neutro de la adición, o sea, para la suma, de la multiplicación, para el producto, y el opuesto aditivo, que es, pues, si estoy, por ejemplo, acá en el negativo 4, hay alguien opuesto a él al otro lado de la recta. El opuesto aditivo de negativo 4 es el 4. Pero si estoy en el otro lado de la recta, estoy en el 3, también hay alguien que es el opuesto aditivo del 3, al otro lado de la recta, que es el negativo 3. Y entonces aquí ya estamos hablando de dos conjuntos importantes, los naturales y los enteros. La forma como se crearon los enteros es absorber todos los naturales y poner otros. Es decir, toda esta parte después del 0 hacia la derecha son los naturales y lo que hacen los enteros es poner el de la referencia, el 0, y todos los opuestos de los naturales. ¿A qué voy con esto? Todos los números naturales están contenidos en los números enteros. Eso es importante matemáticamente hablando. Puede que uno no lo vaya a necesitar, a revisar, que es que le voy a decir a mi novia porque necesitamos saber esto. No, pero es importante matemáticamente hablando. Y como estábamos hablando de este cuento, en los números naturales y en los números enteros hay huecos. Acá hay un hueco, acá hay un hueco. Cuando yo voy a dar la hora, y si yo digo las 5:15, no son ni las 5 ni las 6. Estamos en algún momento entre las 5 y las 6. O cuando estamos midiendo algo y decimos, no sé, la pared de mi apartamento mide 2.3 metros, no mide 2, no mide 3 metros, está entre 2 y 3. Y entonces tenemos que, o lo que se hizo en su momento, fue estructurar un conjunto que nos permitiera, sobre todo, medir cantidades. Y medir en todo sentido. También, por ejemplo, si vamos a medir en litros, entonces hay bolsas, hay leches que dicen 1300 mililitros, o sea, 1.3 litros. No es un litro, no es 2 litros, está entre esas dos. Cuando a uno le pesan en el supermercado los 5 bananos que llevó, pues eso puede pesar 1.5 libras. Y ahí hacen un cálculo para saber cuánto le cobran a uno. Entonces, esos números que nos sirven para medir se llaman justamente los números racionales. Y miren que uno va poniendo o va ampliando los números de acuerdo a las necesidades. Los números racionales tienen una necesidad exacta para medir cosas con algo más pequeño. Entonces, las libras, si yo tengo cinco plátanos y lo voy a medir en libras, entonces pues tengo una referencia, una libra. Y 5 plátanos pueden pesar 2.3 libras. Si estoy midiendo personas, tengo una referencia, el metro. Y entonces un niño puede medir 0.8 metros, un adulto puede medir 1.8 metros. Y para medir distancias también nos sirven los números racionales. Ahorita les escribo acá qué es, pero pues esta Q, allá igual está arriba, pero lo voy a borrar para ponerlo acá abajo. Esta Q es el conjunto de números racionales. Y se utiliza, yo creo que a diario, todo el mundo en algún momento lo hemos utilizado. Si ustedes tienen relojes inteligentes, pues inteligentes entre comillas, le pueden decir cuánto ha caminado, 2.5 metros, cuántos pasos ha dado. Y eso se está midiendo, eso es algo que está midiendo y se está utilizando los números racionales.
Si de pronto en algún momento ustedes han revisado inversiones, vemos acá un segundo, listo, inversiones, cuánto vale una acción, por ejemplo, de Apple, de Microsoft, eso se trabaja con números racionales. En este momento, al momento de hacer el video, una acción de Apple vale 125.69 dólares. .69. No vale 125 dólares, no vale 126 dólares. Está en algún punto entre ellos. Y acá, esta página es una página que nos muestra medidores financieros. Ustedes pueden ver que en todo lado hay números. Aquí abajo nos habla del volumen del movimiento de compra y venta de acciones. Estas velitas nos está indicando, acá en la parte superior pueden ver, nos está indicando cuatro estados en el día, pongámosle a una hora. 4 estados a una hora de la acción de Apple. O sea, comenzando la hora, comenzó a 131.19 dólares, terminando la hora 128.3 dólares. Y en algún momento, entre ellas dos, hubo un precio alto y un precio bajo. Pero miren que acá, esta parte superior, hay decimales por todo lado. Acá en la última columna, en la de la derecha, hay porcentajes. ¿Cuál ha sido el cambio de esa acción? Creo que esto es a las 24 horas. ¿Cuánto ha cambiado en 24 horas? Acá está el precio de compra y el precio de venta. Acá está el volumen. Y fíjense que todo tiene decimales. Cuando uno se mete en finanzas, que es una carrera, una profesión en la que uno puede optar, hombre, los números racionales es el pan de cada día. Si de pronto ustedes han visto lo de las criptomonedas, Binance es una plataforma en donde uno puede ver el valor de las criptomonedas. Miren, un libro de compra. Aquí está con el Bitcoin. Y solo números. O sea, acá hay números por todo lado. Y la gente que es dura en esto sabe entender esos números y puede comenzar a invertir. Y hay números muy grandes y hay números muy pequeños. Por ejemplo, hay una moneda que se llama Shibi. Y miren, una moneda, o sea, una monedita de estas, una criptomoneda de Shibi, vale, no sé, es que no sé si alcanzan a ver, pero entonces lo voy a poner más grande. Acá no es esto lo que tengo que poner más grande, no tanto. 0.00001902. Bueno, y está cambiando todo el tiempo. Pero miren, vale una fracción de dólar. Totalmente diferente. No sé si ustedes vieron acá el precio de la Bitcoin. BTC. ¿Dónde estás? BTC US. A ver, otra vez. La BTC es totalmente diferente. La BTC vale en este momento 49.121 punto algo dólares. Entonces miren la diferencia entre la moneda anterior, la que se denomina Shibi, 0.0000 algo de dólar, una fracción muy pequeña, y esta 49.000 dólares. Pero todo el tiempo se está manejando números racionales en este caso, porque los números racionales son los que me permiten dividir la unidad. Esto no vale 49.100 dólares. Está cambiando tan rápido que no puedo. Pongámosle una captura de pantalla. Listo. Esto no vale 49.086 dólares. Vale 49.086.29. O sea, un poquito más de esa unidad. Ahí vienen los números racionales. Y todo lo que ustedes ven acá, los porcentajes, el volumen, el cambio, el libro de operaciones, todo lo que uno esté viendo acá está trabajando con números racionales. Y esto es solo una rama. En las ingenierías, cuando uno está midiendo, cuando uno está trabajando con circuitos, cuando uno está, por ejemplo, programando, muchas veces va a tener que trabajar, por ejemplo, programando con un tipo de variable que se llama float, que representa un número con punto decimal, o sea, un número racional. Matemáticamente, los números racionales, si uno quisiera expresarlos como un conjunto, se expresan como una división entre A y B, o sea, una fracción donde A y B son números enteros y B diferente de cero. Muchas veces a lo largo de todo lo que ustedes estudian en matemáticas, de pronto también por allá en los primeros cursos de bachillerato,
a uno le dicen no puedes dividir por cero. Es como un mandamiento en matemáticas, no podrás dividir por cero. Y los números racionales son los que nos representan. Esto se puede ver como partes de algo. Parte de algo. Y aquí viene como todo un tema largo de trabajar de fracciones, porque los números racionales se representan por medio de fracciones y también por medio de decimales. En la segunda parte de este video vamos a comenzar a operar, porque de pronto cuando uno está iniciando un curso de matemáticas después de haber estudiado hace mucho tiempo, no recuerda bien estas cosas y las necesita. Entonces, operar fracciones pues tiene sus detalles, hay que practicarlo y hay que recordarlo. Entonces, pues les recomiendo suscribirse para que en la segunda parte ya puedan saber cuándo sale y verlo. Esos son los números racionales. Acá no nos vamos a centrar en las operaciones, pero sí en la naturaleza de ellos. Y los números racionales nos llenaron partecitas de esta recta. O sea que si aquí había un espacio entre el 0 y el 1 en los enteros, los números racionales comienzan a llenar esos espacios. Por ejemplo, la moneda que vimos, 0.1234, creo que eran 4, 1920. Eso es algo que está muy cerquita del 0. Está llenando ahí espacios entre el 0 y el 1. Y ahí, si hablamos de medidas, por ejemplo, 1.6 puede ser la medida de un adolescente. O, por ejemplo, si estamos hablando de distancias muy grandes, la distancia de la Tierra al Sol, se trabaja con años luz y creo que la distancia de la Tierra al Sol es aproximadamente 8 punto algo minutos luz. O sea, es el tiempo, o bueno, la distancia que recorre la luz en 8 minutos. Cuando uno habla de años luz o minutos luz, es una unidad de distancia muy grande porque la luz viaja a una velocidad muy grande y entonces la distancia que nos separa del Sol está aproximadamente alrededor de 8 minutos luz, 8 punto algo. Entonces eso estaría también por acá entre el 7, entre el 8 y el 9. Medir, los biólogos cuando tienen que medir o contar, bueno, medir bacterias o medir medidas microscópicas también utilizan los números racionales. Y entonces acá hablamos de parte de algo. Por la forma como se definen los racionales, entonces resulta que un número entero, como el 2, lo puede expresar como un número racional. Es decir, el 2, que inicialmente es un número entero, que inicialmente también es un número natural, porque los enteros absorbieron a los naturales, les dieron venga para acá y yo pongo más. Miren que un número entero también se puede escribir con un número racional. Entonces los racionales le hicieron la misma jugada a los números enteros. Los números enteros son absorbidos completamente por los racionales. ¿Qué quiere decir eso? Todo número entero es racional. El 4 se puede expresar en forma de racional, como una fracción, 4 sobre 1. El 0, 0 sobre 1. El menos 4, menos 4 sobre 1. Cualquier número entero se puede expresar como una fracción. Y entonces uno tiene aquí una triste historia para estos conjuntos. Los naturales, que antes eran súper importantes, ahora son una partecita de los números enteros. Y los números enteros, que también son súper importantes, son una partecita de los números racionales, que tiene mucho de rellenar la recta, rellenó aquí, y también tiene las partes enteras. O sea, les dijo, venga, trabajen conmigo, yo tengo a todos ellos. Y cuando uno habla de los números racionales, aparece dentro de lo que estábamos hablando aquí, algo nuevo que vamos a ver después, que se llama el opuesto multiplicativo. Es algo así como que si tengo al 2, lo puedo multiplicar por alguien para que me dé 1. Si tengo el 3 medios, lo puedo multiplicar por alguien para que me dé 1. Es decir, todo número tiene un opuesto para que le dé el 1. Todo el número menos el 0. El 0 no tiene opuesto multiplicativo. Pero el resto de todos los números sí tienen opuestos multiplicativos. Y hasta aquí es una historia feliz. Realmente, por mucho tiempo,
los números, sí, los números con que se trabajaban eran los números racionales. Y acá hubiéramos podido terminar el video y listo. Pero nosotros vamos a trabajar con números reales. Y como les dije al inicio, los números reales son una unión de los números racionales, que hasta el momento ya los tenemos bien bonitos, y los números irracionales. En algún punto de la historia, alguien o algún grupo de estudiosos se dieron cuenta que hay otros números diferentes a estos. Y créanme, durante mucho tiempo todos pensaban que solo habían estos números. Y la razón natural es que las necesidades del momento no necesitaban otros números. Recuerden que esta estructura se dio por necesidades. La parte negativa, hay una necesidad de expresar cosas negativas. Las partes entre los números enteros, hay una necesidad al medir. Pero por mucho tiempo ya esas, con lo que se tenía, pues las necesidades se estaban cumpliendo. Todo se podía hacer con lo que se tenía. Y alguien o un grupo, eso, la historia es muy difusa en esto y hay historia, acá hay cuentos hasta que ahogaron a la persona que se dio cuenta. Si quieren pueden leer esa parte. Alguien en algún momento o algunos se dieron cuenta que hay números que no se pueden expresar de esa manera. Y quedó demostrado, o sea, está demostrado y no viene al caso, pero está demostrado que hay números que no se pueden expresar como la fracción, como un número sobre otro. No se puede utilizar para medir. Uno de los números, según la historia, o según una de las muchas historias, uno de los números de estos que no se pueden expresar como número racional es raíz de 2. Y raíz de 2 sale como la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 1. Entonces miren que ahí estoy hablando de la medida. O sea que sí sirve para medir, pero no se puede expresar como un número racional. Ese es el punto. Por eso viene la I al comienzo, irracional. En latín eso está diciendo no es racional. Ahorita hay otros números que tampoco son racionales, los complejos. Pero en ese momento que solo teníamos estas estructuras, pues cuando aparecieron esos números y quisieron comenzar a determinar, oiga, ¿y qué son? ¿Cómo se estudian? ¿Cuál es su naturaleza? Los llamaron irracionales. Y se denotan con esa I que ustedes están viendo allá. Y después se dieron cuenta que pues raíz de 2 no estaba solo. También hay un número muy importante, geométricamente hablando, que es el número denominado como pi, que en su comienzo esto tiene de todo, pi está en todo lado, pero en su comienzo se podía ver como una cantidad que me relacionaba el perímetro de una circunferencia, es decir, la longitud del arco de la circunferencia con el radio. Y lo interesante de los números irracionales es que al no poder expresarse como una fracción, entonces tienen lo que se denomina, me toca irme un poquito, no, escribámoslo abajo, lo que se denomina cola decimal infinita no periódica. Es decir, por ejemplo, pi es un número que tiene cola decimal, o sea, estos decimales infinitos, nunca van a terminar, y no periódicos es que no hay una relación entre los que están con los que vienen. De pronto ustedes pueden buscar el siguiente. Entonces dicen, pero yo sé el siguiente es 6, y el siguiente es 9, y el siguiente es 4. Pero después de 1.000.000 de decimales, si aquí viene un 5, uno no sabe cuál sigue. Esa es una de las principales características de los números irracionales. No se pueden expresar como una fracción y eso hace que su cola decimal sea infinita no periódica. Cuando uno está aplicando a problemas de la ingeniería, mecánica, ciencias, administración, y vienen estos números irracionales, perdón, entonces lo que uno hace es un redondeo, una aproximación o un truncamiento. Entonces, en vez de poner 10 décimas, uno dice, no, solo me sirven con 6, o con 4, o con 3. ¿Listo? Y uno hace un redondeo. Los computadores, o las calculadoras científicas, cuando uno hace operaciones
y tienen números irracionales, ellos hacen un redondeo. Un redondeo grande, de pronto con 9, 10 cifras decimales, pero es redondeo porque tienen infinitas cifras decimales. Entonces uno comienza aquí haciendo lo que se llama aproximación. Una aproximación. Estoy aproximando el número a una cantidad que no es verdad, pero que es muy cercana a la que en verdad es. Y los números irracionales vienen y complementan algunos espacios que estaban sin llenar. No se ven, son muy pequeños, pero hay muchísimos. O sea que por mucho tiempo la gente creía que con los números racionales, por ejemplo, entre el 1 y el 2 estaba completamente llena la recta. Uno podía ubicar cualquier puntico, un número racional, cualquier elemento que estaba ahí. Y resulta que no, eso no es así, pero no lo podemos ver con nuestras herramientas de hacer una recta de esta manera. Por aquí hay muchísimos números irracionales. Yo creo que raíz de 2 sobre 2, que es un número irracional, debería quedar en algún lugar de esta recta, por acá, por aquí. Ok. Entonces, con esto de los números naturales, enteros, racionales, los números racionales que absorbieron a todos los anteriores, o sea que cuando uno habla de un número racional está metiendo todos los naturales y los enteros ahí en esa bolsa, y con los irracionales es que llega y se nombran a los números, el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales es la unión de estos dos y los usamos a diario todo el tiempo. Todo el tiempo estamos usando números. Así no lo notemos. Cuando estamos la notación de tiempo, el año, el planeta Tierra girando alrededor del Sol. Por ahí vienen números irracionales. Cuando estamos caminando, las distancias. Cuando nos tenemos que levantar temprano y queremos unos minuticos más para dormir. Cuando estamos preparando el desayuno y echamos una pizca de sal. O tenemos 3 huevos y estamos haciendo el desayuno con eso. O compramos el pan. Todo el tiempo estamos representando nuestra realidad con números, así no los queramos. El video que ustedes están viendo se está codificando. Es decir, que las imágenes que ustedes están viendo para el computador son números. De hecho, son ceros y unos. Así de fácil, ceros y unos. Y el computador hace todo un proceso para mostrar la imagen, para mostrar la pantalla, para mostrar esos colores, para mostrar mi imagen. Todo es un proceso de números. Entonces, son realmente importantes. Y este video, un poquito extenso, más extenso de lo que pensaba, es para que tengamos en cuenta lo importante que son y desde aquí vamos a partir a aprender a operarlos, a trabajar con ellos, a mirar ecuaciones, a mirar inecuaciones, a mirar funciones y de ahí para allá. Como les dije, esta serie de videos es una matemática básica para aquellos que necesitan, pues se están formando para una profesión, en algún momento va a trabajar con números, así sea en Excel. Y para ellos que se están formando en ingenierías o en matemáticas, ciencias, ecología, pues también lo van a utilizar muchísimo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, le pueden dar like, suscribirse para los siguientes y entonces nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.